Aquí estamos nuevamente en mi producto La Voz, esperando que se conecte Carmen Milagros Oseches Dam. Ella es licenciada en Educación, especialista en escritura de guión para cine y televisión. Bueno, ha implementado neurooratoria con los jóvenes adolescentes. Nos está hablando de la importancia de aprender prematuramente estas cuestiones de la oratoria, de la comunicación asertiva, de la inteligencia emocional, para poder ser mejores y más competentes profesionales en todas las áreas que te quieras dedicar. Es muy importante el valor de las palabras, el conocer las fuentes de las cuales extraemos la información, que no nos pase que por la premura de querer publicar rápidamente, justamente no revisamos los textos, hay que revisarlos, ensayarlos, para entender, para darle buena intención a un texto, tengo que entender de qué se trata, desde el vocabulario que se utiliza, cómo está construido, para poder también yo luego conscientemente construir mentalmente otros textos usando la gramática apropiada. Gracias a los que se están sumando, se nos extiende este vivo, hemos tenido algunos inconvenientes de internet, pero como les decía, vamos a intentarlo una vez más. Para redondear, estamos hablando de las palabras, del uso de la sintaxis, de la morfología, todo lo que es la estructura del texto gramaticalmente. Bueno, no veo que se estén sumando lengua creativa, estoy esperando que eh, a ver si puedo ver a Carmen. Gracias a los que van sumándose en este momento. Bueno, les sigo contando. Ella es docente de más de 20 años de experiencia en el área de castellano, de literatura, en educación, y por eso nos trae estos conceptos tan importantes. Bueno, vamos a guardar que se sume más gente. Aquí está, lengua creativa. Venimos con un internet tranquilo, lento. Ya la tuvimos, pero siempre hay una primera vez. Hay que ponerle buena energía. Estos temas nos interesan, son importantes, como les decía. Vamos a hablar un poco más ahora de los tiempos verbales, de las palabras, temas que a veces nos cuestan porque nos acordamos de la etapa de estudiantes y nos da un poco de pereza recurrir a ellos, pero son importantes. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Carmen, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, yo te escucho, ahora no te veo directamente, te voy a imaginar. Bueno, decime un poquito para continuar, porque hoy Internet va a estar así todo el día. Estábamos con los tiempos verbales, el uso de los tiempos verbales. Y en este caso hay que destacar cuando una acción finalizó por completo y dentro del pasado hay acciones anteriores, incluso como el uso de un pluscuamperfecto, ¿no? O un pretérito perfecto simple para concluir, o cuando dura la acción. ¿Qué observaciones puedes hacer al respecto? Mira, te decía antes de cortar que esto es una cuestión de entrenamiento. De hecho, para los que escribimos, le tenemos muchísimo miedo al gerundio, o le teníamos, yo dejé de tenerle mucho miedo al gerundio, porque el gerundio te puede cambiar todo un sentido de lo que estés escribiendo. Entonces, cuando usar el gerundio, no utilices adverbios, por ejemplo, cuando estás utilizando los gerundios. Entonces, claro, hay muchas cosas que nosotros vamos teniendo o le vamos teniendo algunos miedos o nos sentimos algo limitados, pero eso es una cuestión de tiempo y de mucho ejercicio, de escribir y que alguien más te corrija, de que alguien más te diga, mira, esto no se escribe así, estás utilizando el tiempo verbal incorrecto, no puedes utilizar este adverbio junto con esta otra palabra. Y eso solamente se logra es escribiendo y que alguien más te lea. Entonces, la recomendación básicamente es, si alguien quiere entrenarse en este tema de la escritura, tiene que entrenarse con alguien que sepa, con alguien que pueda revisar los textos que estás haciendo. Yo, Claro que sí. Sí, sí, teniendo en cuenta la estructura narrativa, ¿no? Que es muy importante. Vos implementás con los estudiantes el diario de lectura. Contanos un poquito de qué se trata.
No tenemos suerte con... Si no, no podemos dar continuidad a la conversación. Ya directamente no la veo en pantalla. Bueno, Carmen, si me estás escuchando, si nos podemos conectar nuevamente. Estábamos hablando de los tiempos verbales, estos de cuando una acción concluyó, cuando una acción dura en el tiempo, es un pretérito imperfecto. La voy a ayudar porque también he sido profe de gramática, así que voy a completar los espacios. Así que bueno, es muy importante recurrir sino a una persona que te oriente y estudiar, por supuesto, el uso correcto de los tiempos verbales y que haya una correlatividad, por supuesto, entre el sujeto, el predicado, en cuanto a si está en plural, está en singular. ¿Mm? Eso hace la diferencia. Bueno, Carmen, te estaba repasando algunos conceptos que nos vas dejando. ¿Qué es el lenguaje empoderado? ¿Qué es esto del lenguaje empoderado en la comunicación, tanto oral como escrita? Fíjate, Viviana, el lenguaje empoderado forma parte de las competencias de un buen comunicador, es saber utilizar correctamente las palabras para enviar el mensaje correcto. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos comunicándonos correctamente y resulta que empleamos ciertas palabras que nos cambian el mensaje. Entonces, dentro de lo que es la programación neurolingüística, tenemos el lenguaje común y el lenguaje poderizado o empoderado, que se trata justamente de darle valor y poder a las palabras que utilizas para poder transmitir el mensaje correcto. Entonces, hay una lista de palabras comunes que se deben transformar en lenguaje empoderado. Por ejemplo, solemos hacer este tipo de cosas. Es que uno piensa, uno dice, uno, ¿y quién es uno? Uno no tiene rostro, uno no tiene nombre. Siempre tenemos que darnos el yo, el asumir la responsabilidad. Entonces no es uno cree, es yo creo. No es uno piensa, es yo pienso. Entonces allí le das mucho valor a tus palabras. Cosas como evitar los generalizadores, siempre, nunca, todos, nadie. Y ese tipo de expresiones es que todos se rieron de mí o es que nadie me prestó atención. Siempre hay alguien, siempre hay uno que por lo menos te preste atención o que por lo menos sienta empatía por ti, no se ríe. Entonces, hay distintas situaciones que se presentan. Cambiar el pero, por ejemplo. El pero es una palabra poderosísima. Entonces, el pero me puede cambiar un mensaje positivo a algo negativo, porque me condiciona el mensaje final que digo. Yo siempre lo comento esto entre mis colegas, porque, por ejemplo, cuando yo hago correcciones, yo evito usar el pero. Entonces, en lugar de decir, hiciste un buen trabajo, pero tuviste errores ortográficos, digo cosas como, hiciste un gran trabajo y ahora vamos a trabajar en la ortografía. Entonces, el mensaje es positivo, el mensaje no lo transformo en negativo. Porque dice, bueno, hice un buen trabajo, pero tengo errores. ¿Cómo es eso? Entonces, no hice un buen trabajo. Me quedo con la parte negativa. En cambio, si lo transformas y lo empoderas, es diferente. Entonces, no es que el pero no hay que usarlo. El pero lo podemos usar cuando queremos transformar un mensaje negativo a algo positivo. Pero sí es bastante importante tomar en cuenta eso. El uso de los conectores es fundamental, como vos decías, porque tienen un significado, una razón de ser, y pueden indicar, por ejemplo, una adversidad o negar lo anterior, la premisa anterior. Por lo tanto, al usar el y, como estás señalando, le estás usando en la función adicional, si se quiere, estás sumando información y no echas por la borda, como quien diría, no negas lo anterior. Es muy útil usar conectores en la redacción. Los conectores, si los vamos a definir, son esas palabras que unen ideas y nos dan un pasaje coherente, ¿no? La cohesión y la coherencia en un texto son fundamentales. En este caso hablaríamos de la coherencia.
Sí, y además que como hay distintos tipos de conectores, hay distintas clasificaciones para estas conjunciones, entonces debo saber qué tipo de conjunción o qué tipo de conectivo voy a utilizar para un momento dado. Entonces, cuando hablamos de este lenguaje empoderado, lo que nos quiere llevar es hacer un cambio mental. Hacer un cambio mental. ¿Qué poder está teniendo esa palabra dentro del mensaje que yo estoy dando? Por ejemplo, muchos docentes dicen, cuando terminan una explicación, le dicen al estudiante, ¿entendiste? Y ese entendiste le está dando el 100% de responsabilidad al estudiante. Es decir, si no comprendiste el mensaje, todo es tu culpa. Y no me estoy dando la responsabilidad a mí. Yo tengo un 50% de responsabilidad en el mensaje que comuniqué. Entonces no puedo decir entendiste, tengo que decir me expliqué, de modo que yo también tenga responsabilidad en eso. Hay palabras como cambiar la palabra problema por situación. Cuando escucho la palabra problema, la transformo en algo terrible, en algo que, digamos, me impide llevar una acción porque me condiciona a que es algo que no voy a poder manejar. En cambio, si lo transformo la palabra y la llevo a situación, situación es una palabra distinta. Ya ahí yo puedo ver qué se está presentando, estoy más relajada de eso, puedo tomar acciones. Entonces son simplemente palabras que condicionan el cerebro. Por ejemplo, el tengo y el debo por el puedo o quiero. Si digo es que tengo que hacer esto, es una obligación para mí y probablemente me pese y no quiera hacerlo. Ahora si digo quiero hacerlo, es diferente. Entonces en todo el lenguaje empoderado, la responsabilidad la tengo yo. Yo tengo el poder de transformar las cosas. Ahí es donde está el valor del lenguaje poderizado o empoderado. Perfecto, sí, se entiende claramente que hay que ser muy cautelosos en el uso de las palabras y la forma en que las usamos, ¿no? En la que las decimos, en qué contexto, qué provoca en el otro, ¿no es cierto?, cómo estoy diciendo el mensaje. En este caso, las palabras negativas, por ejemplo, pueden generar un resultado, una respuesta reticente, ¿no? A no querer escuchar, a no querer compartir lo que estoy diciendo. Así que hay que ser muy precavido en eso. Te llevo a otro plano que es el del narrador. Hablamos recién de, bueno, las personas gramaticales, cuando utilizamos la segunda persona, cuando usamos el nosotros inclusivo, que es algo que generalmente utilizan los políticos mucho para convencer, el lenguaje persuasivo, si se quiere. ¿Cómo hacemos con el manejo correcto de las personas gramaticales? Considerando con nuestro conocimiento lo que es el narrador, ¿no? En primera persona. Sí, eso va a depender de la intención que tengas para el mensaje. Los tipos de narrador, por ejemplo, cuando trabajas la primera persona, que es el que participa, el que lleva las riendas de la situación en la narración, la segunda persona que es el oyente, el que hace la acción, o la tercera persona que es el omnisciente, el que lo sabe todo, que también allí hay dos tipos, ¿no? Porque hay uno que no lo sabe todo, porque la mayoría de las personas piensa que la tercera persona es el omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo domina en la historia, y a veces no es así, porque hay una tercera persona que puede ser simplemente testigo, que sabe lo que ve, pero no sabe lo que siente el personaje. Entonces, ahí hay que tener cierta base. Por lo menos esto que te acabo de decir es la base que hay que conocer para poder lanzarse a escribir desde el punto de vista literario. Porque bueno, a veces puedo estar escribiendo en tercera persona, que es lo más común que nosotros podemos encontrar, y resulta que nos damos cuenta que este narrador que creemos que lo sabe todo, al final simplemente es un testigo. Y ahí es donde empiezo a perder interés en la historia, porque yo creo que la historia va por un lado y creo que voy a tener algunos desenlaces, y la historia al final se va por otros caminos que no tienen mayor sentido
dentro de lo que haría un personaje, en cómo piensa, cómo actúa, o cuál es la historia de ese personaje. Entonces, si nosotros queremos lanzarnos a la escritura literaria, debemos conocer estas cosas básicas de los narradores, y también entender la concordancia que tiene que haber, y lo conecto con el tema anterior, con los tiempos verbales. Hay muchas personas que te están hablando en un pasado perfecto y de repente empiezan a meter otros tiempos verbales que no corresponden y dices, ya va, ¿cómo es que perdió y ahora me estás hablando de que había que perder? Entonces, es un error súper frecuente ese, es el error muy marcado, cambiar de repente el tiempo verbal, y quien lo está leyendo no puede interpretar en qué momento ocurrió, y eso también es un factor distractor, porque perdés el hilo de la lectura, ¿no? correcto. Entonces, el que se va a aventurar a una escritura literaria debe tener muy buen manejo, perdón, de los tiempos verbales, y de la base de lo que son los tipos de narradores. Ahora, si yo me voy a ir por una escritura, por ejemplo, periodística, los tiempos verbales ahí son fundamentales, pero ahí también van a influir otro tipo de normas, vamos a llamarlo normas, que son convenciones, realmente son convenciones de la lengua, que son dudas básicas que tiene nuestro idioma español. Por ejemplo, cosas como el queísmo o el dequeísmo, el leísmo, ese tipo de convenciones hay que tenerlas muy presentes. Encontramos a lo mejor dentro de redacciones, a lo mejor informativas, reportajes o noticias, encontramos muchos problemas con el queísmo y el dequeísmo, por ejemplo. Porque así como nos suena mal el de que, muchas personas omiten el de por simplemente una licencia olímpica, y a veces el de qué es importante, y ahí hay que preguntarse, hay que hacerse la pregunta, ¿no? Yo le pongo estos ejemplos a mis estudiantes. Por ejemplo, dicen, me dijo de que viniera. Entonces yo le digo, no, hazte la pregunta, ¿qué te dijo que viniera? Si la respuesta no tiene el de, no me lo puedes utilizar en tu expresión. Ahora, si la respuesta tiene el de, ahí sí, que es cuando yo te digo que la gente se salta el de forma olímpica porque quiere. Por ejemplo, ya era hora que se fueran. No, ya era hora de qué, de que se fueran. Entonces, Y ante la duda lo suprimimos. No. Ante la duda lo suprimimos, si no es así, es una expresión gramatical que se debe respetar. Es correcto. Y eso está muy presente en los textos periodísticos, en los textos, yo digo que de hace unos años para acá, porque hace 20, 30 años la escritura era mucho más rigurosa. De hecho, el que trabajaba en periódico tenía que ser una persona muy letrada, ¿no? Hoy en día es distinto, hoy en día se ha dado un poquito más a la ligera porque como todos estamos tan conectados con la red, y han surgido todas estas redes sociales, pues creemos que tenemos la competencia par. Y bueno, vuelvo y repito, no está mal. Lo importante es saber en qué momento tengo que empezar a educarme un poco más, porque bueno, todos llegamos como que a un tope, y bueno, hay que seguir subiendo y hay que seguir aumentando esa barra, ¿no? Entonces, el queísmo, el dequeísmo, el leísmo, que hace poco también leía una noticia española en donde decía que los ciclistas en el rayado debían pasar el rayado, el paso de cebra, como ellos le llaman, bajarse de la bicicleta y cruzarle a pie. Entonces yo decía, esta tontería de cruzarle, ese leísmo, es cruzarlo, porque estoy hablando del paso de cebra. Entonces no puedo hablar, no puedo utilizar esa variante. Entonces son cosas sencillitas. Y eso, bueno, por supuesto,
ese redactor que se equivocó allí habrá recibido cualquier cantidad de notificaciones exponiéndole su error. Uno piensa que sí, no sé. Todo depende si el receptor está entrenado y sabe detectar esos errores, esas omisiones. Es como también el como se miró al espejo, que tiene un significado, o sea, toda palabra tiene un sentido, un significado, que es el signo cuasi reflejo, o sea, se refleja a sí misma en la imagen. Entonces, si uno ha estudiado, de repente, aunque no seas profesor de gramática, interpretar cuándo usás correctamente las palabras. Hoy hablábamos recién de estos diarios online, que hoy se publica todo rápido, pero también se le pide al comunicador que llegue de un modo natural. ¿Cómo generamos una redacción que genere contacto con el otro, que se encuentre con el otro, en esa naturalidad, en lo cotidiano, ese tipo de lenguaje? ¿Cómo llegamos hoy a los demás con nuestros escritos? Es que yo creo que en esa necesidad de crear esa empatía y esa cercanía con el lector de ahora, es que estamos haciéndonos demasiado flexibles con el lenguaje. Yo creo que hay cosas que no se pueden negociar en la escritura, porque no necesariamente por seguir las convenciones del lenguaje, tú pierdas la empatía con el lector. Entonces, todo este tipo de informaciones de las que hemos estado hablando, debe tenerla muy presente cualquier redactor. Ahora, ¿cómo hacerlo cercano? Sin modismos demasiado rebuscados, sin palabras tan complejas, porque no necesariamente por el hecho de yo usar un vocabulario muy técnico, voy a ser mejor redactor. Puedo utilizar incluso un vocabulario más coloquial, siempre y cuando respete estas normas y estas convenciones. Ok, por supuesto también tengo que saber a qué público me estoy dirigiendo, porque no es lo mismo, a lo mejor un diario que se comunica o que su principal audiencia son empresarios, a un diario que su audiencia sean jóvenes. Entonces, dependiendo también de cuál sería mi audiencia, tengo que adaptar mi lenguaje. Pero para crear esa cercanía, yo creo que básicamente es el vocabulario que yo vaya a usar. Sin embargo, sigo pensando que estas convenciones no son negociables. Es una cuestión de entrenamiento. Como te decía antes, que me lea mucha gente, que sea crítica y que me pueda decir, estás utilizando un tiempo verbal inadecuado, estás utilizando Sí, yo me una refería variante también un pronominal que poco no corresponde. a estos posteos que uno hace frecuentemente en las redes, a tomarnos el tiempo. Los blogs llevan un poco más de redacción, depende, por supuesto, de la red que utilices, la plataforma. Va a ser el contenido, puede ser el mismo contenido redactado de diferentes maneras, presentado de diferentes formas. Entonces, un contenido bien redactado en un blog es importante y evidentemente denota la formación de la persona. ¿Quién está detrás de esa marca personal? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo nos está hablando? Y eso también atrae a un público de esas características. Como vos bien decís, siempre atendiendo en la codificación a quién me dirijo para usar el lenguaje correcto, ¿no? Correcto. Y si además siempre tiendes, o la mayoría de las veces tiendes a leer el mismo estilo de escritura, vas a adoptar como correcto algo que no es. Entonces, como lector, tienes que aumentar tu barra. Como lector, tienes que buscar blogs, páginas de gente muy letrada, de gente que sepa escribir bastante bien, para que tú sepas identificar ciertos errores. Y más adelante, cuando leas un blog que a lo mejor es un poco más ligero en este tipo de convenciones, sepas en dónde está el error, qué se está presentando. Una de mis estrategias con mis estudiantes es justamente ponerlos a leer textos que están mal escritos para que identifiquen los errores y para que sepan qué es lo que no se hace, ¿no? Hay, por ejemplo, una plataforma que puede ser muy rica
y por otro lado puede ser un tanto peligrosa para los jóvenes, que es Wattpad, que es una plataforma para escritores noveles que suben allí sus escritos y puedes encontrar novelas bastante interesantes, historias bastante interesantes. De hecho, sirve también como talento para muchas editoriales. Muchas editoriales se meten allí a ver qué se está escribiendo y quién tiene potencial para pescarlo. Pero como son escritores sin experiencia, te encuentras con unos errores terribles a nivel gramatical, a nivel sintáctico, pero sirve también para explorar esos errores que se están cometiendo muy comúnmente y que se están además institucionalizando. Yo decía hace poco, estaba haciendo un curso online y uno de los mensajes que me enviaron fue, pronto aperturaremos el chat. Y me dio un ataque al miocardio cuando leí aperturaremos, o se dará apertura. No me acuerdo ahorita puntualmente, vamos a aperturar el chat, fue la expresión. Y yo decía, aperturar. Esta es una palabra que se está institucionalizando ya en nuestro léxico y que es una palabra que no existe, es un verbo que no existe. El verbo aperturar, existe la palabra apertura, pero el verbo aperturar no existe. Entonces la banca lo está institucionalizando porque la banca no te habla de abrir cuentas, la banca te habla de aperturar cuentas. Entonces, claro, como lo escucho muchas veces, digo, esto existe, esta es una palabra válida. En el uso social, un neologismo o algo similar, pero es a fuerza nomás, a fuerza de usarlo, como algunas expresiones. Sí, sí, entonces, claro, mucho cuidado. A veces es difícil luchar contra esta ola social que se te viene encima, que te están imponiendo formas de escritura y palabras que no están dentro de digamos, estas convenciones que hablábamos, si bien la RAE ha flexibilizado mucho, las tenemos que respetar, ¿no? A mí me ha costado, por ejemplo, quitarle las tildes a los demostrativos, me ha costado muchísimo, pero bueno, la RAE dijo que ya no había tilde para los demostrativos, ya se los quito, pues. Y eso son algunas flexibilizaciones que se han hecho, pero hay otras cosas en las que debemos tener muy presentes. Y nunca está de más googlear, y nunca está de más meterse en Wikilengua, nunca está de más meterse en las páginas de RAE, en las páginas de las dudas del idioma, como para, si algo no me suena, déjame ver, déjame investigar, déjame chequear, antes de yo cometer el mismo error, ¿no? Sí, ante la duda siempre buscar. Estamos hablando de aprendizaje también, y te pregunto si existe una única ruta de aprendizaje posible o si cada uno puede tener una forma de aprendizaje particular con respecto al idioma, al lenguaje. No, yo creo que el lenguaje es tan vivencial, tan cercano a nosotros, que cada quien puede encontrar una ruta distinta. Es como las operaciones matemáticas. Siempre hay un final, hay un resultado que debe ser común a todo el mundo. Sin embargo, el proceso para llegar a el resultado puede ser distinto. Entonces yo creo que el resultado final de nosotros, que es escribir y leer bien, es uno, ¿no? Es común para todos. Pero el camino, cada quien lo labra y cada quien lo busca. Hay estrategias que te pueden servir muy bien a ti, Viviana, pero que no son estrategias que se parecen a mí o que no están, no están ni cercanas a mis formas de aprendizaje. Claro. Justamente entonces, ese es otro error de la educación tradicional, considerar a todos por igual cuando cada uno es singular en su aprendizaje, ¿no? Es correcto. Entonces, por ejemplo, yo mezclo un poco lo auditivo y lo visual, aprendí a ser visual con esto de la dislexia, pero yo era más auditiva. Entonces, yo, por ejemplo, no aprendo con un mapa mental, me cuesta muchísimo aprender con un mapa mental. Y hay otras personas que no pueden escribir ni una sola palabra, que todo lo tienen que hacer en mapa.
Entonces, cada quien tiene que buscar su propia vía, su propia en la mano ese poder. Debemos ser muy cuidadosos en detectar cuáles son las potencialidades que tienen nuestros estudiantes para poder permitirles a ellos que encuentren su propio camino. Por ejemplo, voy a aprovechar que tengo aquí un alumno que dice que se unió acá. Yo les proponía la evaluación y yo les decía, bueno, para este tema que estamos trabajando, yo quiero que me hagan un ensayo. Pero llegaba otro y decía, Carmen, de verdad que el ensayo creo que no voy a poder expresarlo bien, todo lo que sé, todo lo que tengo en la cabeza, quiero hacerte un podcast. Perfecto, hazme un podcast. Entonces esa persona, ese alumno que me estaba pidiendo cambiar el ensayo por un podcast, no es visual, es auditivo, y yo tengo que darle la oportunidad. Entonces, cuando nosotros somos así de flexibles, no quiere decir que estamos cediendo ante el estudiante. Estoy cumpliendo el mismo objetivo porque mi objetivo básicamente no era revisar su escritura, sino la forma en que me argumentaba, la forma en que me estructuraba sus ideas, la manera en que me citaba, en que utilizaba otras fuentes. Y todo lo que yo le estaba pidiendo con un ensayo lo podía hacer también con un podcast. Entonces, ¿por qué no le iba a permitir eso? Por eso te decía, cada quien tiene caminos distintos. Lo importante es que nosotros sepamos potenciar esas habilidades que tienen nuestros estudiantes. Hay unos que son un poco más reservados, entonces necesitan estrategias diferentes. Hay que ver con mucho ojo a cada uno de nuestros alumnos. Sí, y además puede ser muy frustrante que tu propio maestro te niegue la posibilidad de expresarte en el formato que elegís, cuando lo importante es que el docente tenga en claro la intención, cuáles son los objetivos que ese alumno debe lograr o debe desplegar o descubrir su potencial. Sería inhibidor negarle la oportunidad, ¿no es cierto? O sea, realmente eso es la flexibilidad que vos indicás, es fundamental, porque un docente muy rígido lo que logra es un estudiante anulado, prácticamente, no puede expresar. El hecho de cambiar un ensayo, que estamos en tipología textual, ya abordando los formatos textuales, al podcast, tal vez la estructura no sea exactamente la misma, pero dependerá del objetivo del propósito de ese trabajo que estás evaluando, en el cual le vas a enseñar o le vas a incorporar conocimiento o modificar. Si estamos hablando de redacción, puede perfectamente, ¿no es cierto? Vos me dirás si estoy en lo correcto. Correcto, sí, porque al final es lo que tú dices, el objetivo. Si mi objetivo hubiese sido, Viviana, evaluar su escritura, evaluar su sintaxis, la morfología, ¿sabes? Estar muy enfocado. Se nos corta mucho la conversación, Carmen. Gracias a todos los que veo en pantalla, Federico. Estamos hablando de gramática, se está cortando mucho el audio. Tenemos una tarde complicada con internet. Bueno, seguimos haciendo una especie de importancia, entonces, de respetar el modo de aprendizaje de cada uno, y ya como adultos podemos ir buscando, elegir los materiales con los que queremos aprender, cultivarnos, leer mucho para adquirir más vocabulario, y podemos leer esos materiales, como decía yo, con un formato determinado. ¿Te gustan los podcasts? Escuchar, vas a hacer un guión para un podcast. ¿Te gusta, no sé, ficción? Lee ficción. Y a partir de ahí vas a ir incorporando el vocabulario, vas a ir mejorando la gramática. Acá veo a Carmen. Estamos hablando con Carmen Milagros Oseches Dam, ella es de Venezuela. Tenemos algunos inconvenientes de internet, quiero redondear esta conversación,
Carmen, se nos va el audio, la imagen, todo. Me quedo con una imagen congelada ahí, pero bueno, quiero que vayamos cerrando, agradeciéndote muchísimo que te hayas sumado a este proyecto, esta propuesta de mi producto La Voz, que es traer especialistas que nos hablen, en este caso, de gramática, lo importante que es, estábamos hablando justo de formatos textuales, de poder aprender en la tipología textual que nos guste, es lo que estaba comentando. Si te gustan las historietas, lee historietas, te gustan, no sé, podcast, si te gusta la ficción o el policial, no importa, lo importante sí es incorporar el vocabulario y leer, ¿verdad? Sí, además hay algo fundamental que yo procuro hacer, que es establecer un criterio en mis estudiantes, porque yo sé que yo los puedo llevar de la mano ahorita, pero ya después cuando entren a la universidad ellos van a ir solos muchas veces. Entonces yo necesito formar en ellos el criterio de que ellos tienen la autonomía en su aprendizaje, que no se pueden quedar nada más con lo que le diga el docente, que ellos tienen que buscar más, que tienen que explorar, que tienen que seguir ahondando. Entonces, me gusta la idea de crear ese criterio, más que enseñarles estrategias y que ellos aprendan sobre gramática, no, me interesa es que ellos sepan que tienen el poder en su mano, que yo no tengo varitas mágicas para lograr en ellos grandes cambios, que los cambios los tienen que hacer ellos. Entonces, claro, cuando ellos sueltan mi mano y entran a la universidad y me escriben, Carmencita, necesito que me ayudes porque no sabía lo importante que era el castellano y el lenguaje. Entonces le digo, bueno, ahora el poder lo tienes tú. Entonces, les refiero distintas fuentes, donde pueden buscar ellos información confiable, donde pueden seguir ahondando. Y el lenguaje es así, es mucho descubrimiento. Como decía, yo soy docente de lenguaje y aún sigo descubriendo cosas que no sabía o cosas que habían cambiado y yo todavía no tenía esa información porque no estaba actualizada con el tema o lo que fuese, ¿no? Entonces, si nos pasa a nosotros que somos los adultos y somos los docentes, ¿por qué no les puede pasar a ellos? Siempre y cuando tengan ese criterio de saber que son ellos los que tienen el poder de formarse, sobre todo en esta era de la información, van a tener una capacidad enorme. Entonces, tengo por suerte o felizmente, tengo muchos estudiantes que tienen ese criterio muy bien formado y de hecho muchas veces contrastan las mismas informaciones que yo les doy. Y a veces me han llegado y me dicen, Carmencita, tú dices esto, pero tal por tal dice otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver quién tiene la razón y nos da una oportunidad para seguir investigando del tema. Hasta ahora, por suerte, he tenido la razón yo y no he perdido credibilidad, pero me puede pasar en algún momento. Tal cual, es inspiración, el docente es inspiración, es una guía para el estudiante y obviamente ese sentido de la curiosidad no lo debemos perder nunca en cualquier profesión, más en periodismo, en locución, en comunicación, tenés que estar muy activo, muy atento, ser curioso, esto no se puede perder y autogestionarte. Entonces, con estas herramientas, si el alumno las tiene a temprana edad, mejor, nos transformamos en adultos capaces de buscar la información por nosotros mismos, de cultivarnos, de ver que es importante hacerlo, porque uno hace las cosas cuando entiende que realmente es significativo, y volvemos al concepto inicial, aprender contenidos significativos, o sea, que podemos usar en nuestra vida cotidiana, que nos van a dar realmente los frutos que buscamos, según nuestra intención. Nos queda pendiente mucho de la puntuación, que a veces esto altera totalmente el sentido de un texto, el uso de la coma, de los puntos suspensivos. Algo cortito antes de cerrar nuestra... Ya va, pero te perdí porque... Aquí estoy, bueno, mira, volvimos, me entró un mensaje, ¿no? Esto más averiado no puede estar este vivo, pero vamos a seguir adelante. Bueno, con buena energía. Mira, Decime, Carmen, brevemente, tips para puntuación. Sí, hay un tip fundamental que es el de la coma criminal. Ah. La coma criminal
para quienes no lo sepan, la coma criminal es la que se coloca después del sujeto, entre sujeto y verbo. Esa es la coma más criminal del mundo, es la que tenemos que evitar. No podemos cometer ese error de colocar coma después del sujeto y antes del verbo. Sobre todo, este error se comete cuando hay un sujeto compuesto y cuando hay demasiadas palabras que acompañan ese sujeto para ponérselo más claro a las personas que no dominan las expresiones. Yo puedo decir, por ejemplo, el hermano de Julio, ¿sí? Ese es el sujeto. Pero yo puedo decir el hermano mayor de Julio que vivió en Buenos Aires. Todo eso es el sujeto, ¿ok? Sigue siendo porque seguimos hablando del hermano de Julio, ¿no? Entonces, cuando este sujeto se hace muy largo, muy elaborado, las personas tienden a cometer el error de colocarle una coma. ¿Por qué? Porque después de que yo digo todo eso, el hermano mayor de Julio que vivió en Buenos Aires, siento que tengo que hacer una pausa, coloco una coma y después voy con la información. Es el abogado del caso. Entonces no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque no puedo separar el sujeto del verbo. Es una información continua, ¿no? Por ejemplo, recientemente con el tema del COVID lo vi. Decía, los médicos residentes que dieron positivo en la prueba, coma, serán atendidos con carácter de urgencia. Y esa coma... La coma estaba, ¿dónde estaba la coma? ¿Detrás de prueba? Serán atendidos con carácter de urgencia, sin esa coma criminal. Coma criminal, porque es una coma que está haciendo de las suyas, es una coma que se está, digamos, viralizando, que la gente la está asumiendo como real, y resulta que no. Está cometiendo un crimen dentro de lo que sería el trabajo de los gramaticalmente es incorrecta y te lleva también a leerlo mal, a hacer la pausa donde no corresponde. Se corta muchísimo, sí, Carmen. Hay excepciones a esta norma, como en todo caso hay excepciones, que son los incisos explicativos, por ejemplo, o puedo colocar esa coma después de una etcétera, o después de puntos suspensivos cuando estoy haciendo una enumeración. Solamente en esos casos yo puedo utilizar eso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no puedo interponer una coma entre sujeto y verbo. Eso es un tip importantísimo que tenemos que seguir todos, ¿no? Lo otro, por ejemplo, acostumbrarnos a lo que son los solecismos, que son esos errores sintácticos o gramaticales que tenemos en nuestra escritura o nuestra habla, acostumbrarnos a escucharlos y que sepamos que son incorrectos. Por ejemplo, no le podemos colocar una S final a un verbo. No puedo decir fuiste, buscaste, miraste. Ya cuando escuche esa S me debe parecer terrible y debo saber que eso es un error, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la diferencia entre el ser y estar, entre el hacer, por ejemplo, muchas personas dicen voy a hacer la siesta, y realmente tú no la haces, porque tú no construyes la siesta, tú echas la siesta, ¿ok? Entonces hay que saber muy bien la función de ese tipo de verbos. Las alocuciones latinas, hay muchas personas que para darle un poquito de nivel a lo que están diciendo, escribiendo, utilizan estas alocuciones latinas y dicen a grosso modo, por ejemplo, y no es a grosso modo, es grosso modo, sin el A. O dicen a motu propio, y no es a motu propio, sino son dos sílabas complejas que están ahí, propio. Entonces, si voy a utilizar ciertas palabras, ciertos vocablos, ciertas expresiones que no domino, debo buscar un poquito más, y no debo conformarme nada más con lo que escucho. Saber, por ejemplo, que con el verbo compuesto de haber, el verbo haber debe manejarse siempre
de forma singular. Yo no puedo decir habían muchas personas, tengo que decir había muchas personas. Nuevamente Porque, la bueno, correlación. exacto, entonces el verbo haber se maneja de forma singular, no de forma plural. Entonces, si sé que el verbo haber se maneja de forma singular, puedo evitar decir hubieron personas y digo hubo personas. Si bien el verbo, yo puedo decir hubieron, pero hubieron tiene otra connotación. O yo puedo decir, luego de que hubieron comido, decidieron retirarse. Yo puedo decir eso, ahí el hubieron sí está correcto, pero yo no puedo decir hubieron personas alegando la cantidad. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Entonces, son pequeños tips que si yo sé esas cositas, el verbo haber se utiliza de forma singular, no puedo agregar una S final a los verbos, existe la coma criminal que no se puede interponer entre sujeto y verbo, las cosas a nivel de escritura y de expresión oral se me van a facilitar muchísimo más. Pero bueno, son pequeñas cositas que se van aprendiendo con el tiempo y que creo que la educación también nos tiene que dar, ¿no? Yo, por ejemplo, manejaba con mis estudiantes Claro que sí. de primaria cosas como, que era muy cómico, ¿no? Porque, y justamente allá vamos con el aprendizaje significativo. Yo le decía, todo sustantivo terminado en culo lleva tilde. Y eso era risa. Entonces, claro, el director me decía, ¿cómo le vas a decir eso a tus estudiantes? Digo, eso no se les va a olvidar jamás. Que los sustantivos terminados en culo llevan tilde. Y hasta el sol de hoy son padres y madres de familia con 30 años y me dicen, Carmencita, eso no se me olvida jamás. Yo voy a tildar círculo, obstáculo, espéculo, porque tú me explicaste eso. Claro, y se hace de una forma tan vivencial y tan graciosa que no lo olvidan, No se ¿no? olvidan más. Claro, por ejemplo, Es más fácil el que tema recordar de tantas reglas. sí, el tema de acentuar los pronombres interrogativos, el qué, cuándo, cómo, por qué, y que no necesariamente estos pronombres tenían que estar entre signos de interrogación para poder tildarlos. Entonces, les Ese decía, es un si error ustedes, sí, súper yo les frecuente, decía, ¿no? de esto, con una mala palabra, con una grosería, si lo pueden unir y relacionar, entonces lleva tilde. Decían, pero ¿cómo? No entiendo. No, por Entonces, ejemplo, preguntó cómo estaba, ¿no? Preguntó cómo estaba. No tiene el signo de interrogación, pero el cómo tiene la tilde. lleva Tilde tilde diacrítica. porque es una figura, ¿no? Entonces, Tiene la intención. Es enfático. yo le decía, entre el cómo y lo que escribas, colócale ahí una mala palabra. Entonces, claro, no lo Claro, decía lógicamente. directamente, le ponía. Nosotros tenemos una expresión para evitar decir una mala palabra, decimos carrizo. Entonces, ¿cómo carrizo se te ocurrió eso? Entonces, ¿cómo lleva tilde? Ahí se acuerdan que va la tilde. Ocurrió eso, lleva tilde. Entonces, claro, cuando ellos lo asociaban Carmen, con la mala palabra, se nos está cortando ya toda la comunicación y se está finalizando el vivo. Me encanta escucharte, todo lo que tenés para compartir, los tips que nos diste de gramática, de ortografía, de redacción, todo aquello que podemos encontrar también en la red, en tu página. Repetimos en qué lugares te podemos encontrar. ¿En YouTube estás también? perdón que no te escuché esa última parte, que te Sí, repita. en las redes, estás en las redes, bueno, @lengua creativa, desde donde estamos ahora en Instagram, tenés YouTube. Sí, a ver, mis redes las tengo un poco abandonaditas, realmente, igual que mi página web, en donde estoy más activa es en el Instagram. Tengo el YouTube y el Facebook, que me encuentran como Lengua Creativa, y en Twitter me encuentran como Lengua Piso Creativa. Mi página web, que es www.lenguacreativa.com.ve,
Esa es la dirección de la página y bueno, poquito a poco he estado alimentando esto porque realmente el tiempo es lo que me falta. Ganas tengo, tiempo me falta Hay que todavía. tomar, viste que tenés que estar en las redes, tenés que hacer cosas, pero bueno, yo te encontré porque me gustó tu perfil, todo lo que publicaste me pareció certero, con fundamento. Podríamos seguir hablando porque me encanta además el tema, veo que abordás también por proyectos la educación, lo que tiene que ver con innovación, por ejemplo, a veces brindar un asesoramiento a otras instituciones. Te felicito y te agradezco muchísimo que hayas participado de mi producto La Voz y espero la próxima vez poder verte como corresponde. Gracias. Sí, esperemos que tengamos una oportunidad menos, este, menos Traumática. compleja que la que tuvimos. Justamente buscando sinónimos, ¿viste? Más o menos. Sí. Vamos a buscar estas palabras. O por Zoom, bueno, mira, en tantos días nunca sucedió ya un mes de actividades, herramientas para el locutor todas las tardes, pero se nota que hay algún inconveniente y con Venezuela es un poquito más complejo también por la situación, y si hay tormenta, más todavía. Así que te mando un beso Sí, grande, un cariño. últimamente he optado por grabar los videos y enviarlos para editarlos, ¿no? Ha sido bastante difícil los en vivo, pero bueno, tenía fe en que hoy fuese diferente. Sin embargo, el internet es bastante complejo aquí en Venezuela. Igual hicimos el intercambio que estuvo muy bueno, así que rescatemos lo positivo. Un cariño a todos tus estudiantes y que sigan los éxitos con lengua creativa. Gracias. Mil Y a gracias, todos, bueno, les Viviana. espero. Encantada, Gracias. encantada contigo. Excelente Muy, intercambio, me gustó muchísimo, de nivel. Y bueno, fascinada también gracias. por tu conocimiento y por los aportes. Bueno, a todos nos despedimos hasta el lunes. Por favor, vean las publicaciones el fin de semana porque tendremos más herramientas para el comunicador. Se vienen las sorpresas, muchos profesionales reconocidos y que nos van a traer tanta información. Que tengan un hermoso fin de semana. Carmen, te despido y sea